Como les dije, Lyell era mentor y amigo de un joven Charles Darwin, era un naturalista inglés. Charles Darwin fue hijo de una familia de médicos, venía de una familia con bastante dinero, bastante bien acomodada, como casi todos los que venimos viendo. Acá nadie era pobre, ninguno era laburante, esclavo, acá era todo, digamos, había cierto nivel social para arriba que se hacía ciencia, y el resto no, porque ni se lo proponía, ni había opciones, no existía ni la escuela pública, no existía la educación como derecho de todos, no existía la salud como derecho universal, hay un montón de cosas que en ese momento todavía no existían. Seguía siendo una sociedad sumamente estratificada, donde los únicos que podían darse el lujo de hacer ciencia y naturalismo eran los que realmente no tenían que laburar todo el día. Charles Darwin fue por insistencia de los padres a estudiar medicina, no le gustó nada, ya no le gustaba nada, así que se escabulló, lo ayudó su hermano, que su hermano era un tipo, en ese momento se llamaban los liberales, era un tipo bastante, digamos, un libre pensador que trataba siempre de buscar, se asociaba a ideas renovadoras y de cambio y demás. Erasmus se llamaba el hermano. Y en sus idas y venidas empezó a tratar de estudiar un poco de geología y de algunos principios de entomología, y finalmente se enganchó como naturalista en una expedición. En esa época los gobiernos imperiales de Inglaterra, del Reino Unido, de Inglaterra, de Francia, de España no tanto, pero de Francia, de Holanda, comisionaban barcos de su bandera y expediciones que recorrían distintas partes del mundo explorando. Explorando quiere decir yendo a lugares recientemente descubiertos, explorando su diversidad y sus riquezas, mapeando sus costas y trayendo toda esa información estratégica para ser aprovechada por las coronas de cada uno de esos gobiernos. Si no era una exploración por el deseo del conocimiento. Pero casi siempre esas expediciones tenían marineros que eran militares, y tenían naturalistas que iban a bordo, que eran personas que lo que hacían se encargaban de ir, anotar, coleccionar y observar la naturaleza. Darwin se enganchó en el segundo viaje que iba a ser el barco que se llamaba Beagle. Estaba capitaneado por el comandante Fitzroy. Medio que se metió a último momento y fue como que lo ayudaron unos amigos que estaban bien posicionados, porque Darwin se iba a pagar él los gastos, o sea, no le iban a pagar un sueldo por estar ahí, sino que él se pagaba su estadía en el barco, porque tenía la familia de plata, más allá de que no estaba de acuerdo con lo que hacía, lo seguía sosteniendo, y porque los convencieron al capitán de que era mejor tener en ese barco un naturalista que fuera, digamos, de clase alta, de cierto nivel, que era importante por eso. Entonces, lo chamullaron y lograron engancharlo en ese barco. En ese barco recorrió 5 años una expedición que fue por todo el mundo, salió de Inglaterra, pasó por las Azores, bajó hasta Brasil y después fue recorriendo la costa de Argentina y subiendo por la costa de Chile. Finalmente fue a las Islas Galápagos en Ecuador y después volvió, pasó por Australia y terminó, pasó por el Cabo Verde, por el sur de Sudáfrica, y finalmente retornó 5 años más tarde a Plymouth en Inglaterra. En general, lo que sucedía es que cuando el barco llegaba a un puerto, Darwin se bajaba y hacía la mayoría de sus colecciones y paseos y recorridos en tierra, mientras el barco se quedaba recorriendo la costa y mapeando. Los naturalistas eran esos que siempre hay en las películas de piratas, que siempre hay un loco que se baja a recolectar pájaros y cosas raras y después les gusta. Exactamente, esa era la imagen natural. Sí, la Capitán de Guerra. Siempre aparece uno de esos en las películas. ¿Es verdad que se comían los animales que encontraba? Muchas veces.
O sea, la percepción de la época es que los animales eran un recurso. No había ninguna visión asociada al conservacionismo, a las cosas estas que tenemos ahora. En ese momento había una visión todavía muy guiada por la escala natural, por las creencias y el estatus religioso, que decía que el ser humano era, digamos, el que le había sido dado controlar y vivir y gobernar en la tierra, y todo lo otro que estaba a su servicio, había sido creado a su servicio. Y esa idea permeaba incluso a la gente que pensaba en transformismo y que tenía ideas distintas. A lo largo de su viaje, Darwin vio un montón de cosas. Y él ya venía, y otra cosa que hizo es que en su viaje se había llevado el primer de los libros de Lyell. Y Lyell se lo había dado para que lo leyera en el camino, y en ese libro Lyell desarrollaba todas estas ideas de las causas presentes como las causas históricas. Y lo que vio cuando él también miraba mucha geología, o sea, él tenía, no solo era naturalista de biología, sino de geología, y él en Sudamérica, en un montón de lugares, lo que vio es que él comprobó esa idea uniformista de lo que decía Lyell, y eso le llevó a preguntarse, bueno, si funciona para los seres inanimados, para las rocas, para la geología y lo no vivo, ¿podrá funcionar con los seres vivos? ¿Los mismos principios? ¿Esta misma idea de que lo que funciona ahora es lo que funciona siempre? En sus paseos por Argentina encontró fósiles de gliptodontes. Los gliptodontes eran unos armadillos gigantes que vivían en las pampas hace no tanto. Y eso les llevó a preguntarse, bueno, qué llamativo que había, así como había gliptodontes, había armadillos. Entonces, que le parecía como una cosa, porque ¿qué lo había llevado a que haya dos tipos de animales tan distintos en tamaño y tan parecidos en estructura? Otro lugar donde encontró una fauna muy interesante fue en las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son unas islas que están alejadas bastante del continente, pertenecen a Ecuador, y que tienen una fauna bastante acotada y muy peculiar, en el sentido de que lo que él encontraba era que había muchas formas distintas de lo que parecía ser una única especie que estaba en el continente. Todas las formas de vida que encontraba en las Galápagos, de animales y de plantas, ninguna era totalmente distinta a algo que se encontraba en el continente. Pero sí lo que encontró es que si había una forma en el continente, acá en las Galápagos había una diversidad de formas y variantes de esa forma. El ejemplo más clásico es el de los pinzones, de lo que llamaban los pinzones de Darwin. O sea, acá está la costa de Ecuador, las Galápagos están a 1000 kilómetros lejos. Y lo que encontró es que había una especie de pinzón en la costa de Ecuador y un montón de especies de pinzones que los reconocía por la forma del cuerpo como tales en las Galápagos. Pero esos pinzones tienen una gran variedad de morfologías en la forma del pico y de la cabeza, ¿no? Y lo que él veía es que esas morfologías están asociadas a comportamientos distintos. O sea, había unos de pico fino que comían insectos, otros de pico grueso que comían semillas. Y se preguntó qué es lo que llevaba a semejante diversificación. Acá hay un detalle de 4 tipos distintos que él había visto de morfologías asociadas a comportamientos de forrajeo, que es la búsqueda de comida, muy distintas. Eso le llamó la atención, pero dijo, qué raro que haya tanta diversidad en un lugar tan chico, tan alejado de todo. Y que además, qué curioso que toda esta diversidad de acá y en el continente, que es enorme, hay una sola. Y él lo que empezó a pensar es, bueno, capaz lo que pasó es que estas islas, que además, y otra cosa es que las Galápagos son islas volcánicas. Y él, como era geólogo, había trabajado mucho en el origen de las islas volcánicas. Él seguía esta idea de que las islas volcánicas emergían como volcanes y que por lo tanto eran geológicamente jóvenes. Entonces, él dice, estoy acá en estas islas, a 1000 kilómetros de la costa. ¿Estas islas han surgido como otras que hemos visto y que no tienen casi nada?
del fondo del mar. O sea que las especies terrestres, los pájaros que hoy vemos, no pueden haber salido del fondo del mar. De algún lado tienen que haber salido. Y lo más cerca que hay es el continente. Un pájaro puede llegar a volar 1000 kilómetros y llegar a colonizar la isla. Pero no están todos estos pájaros en el continente. Y sería muy raro que se hayan extinguido y nadie los haya encontrado ningún resto allá y estén todos los que quedaron acá. Entonces, la conexión que hizo es, ¿no será que lo que pasó es que esa especie de pájaro que vive en el continente alcanzó, uno o unos pocos, alcanzaron a llegar a las islas y se encontraron solos en las islas con un montón de recursos y entonces empezaron a cambiar de forma y como eran, digamos, aumentar el número primero y a cambiar de forma, algunos de una manera y otros de otra manera, al punto tal de formar quizás especies distintas. Darwin en ese momento no sabía, no tenía los conocimientos para decir estas son especies distintas. En ese momento había que hacer toda una serie, bueno, ahora también, toda una serie de mediciones y de estudios que te permitían decir estas dos son especies distintas. Darwin lo que hizo fue juntó un montón de ejemplares y se los llevó consigo y después se los iba a entregar a expertos en aves que iban a determinar si eran o no especies distintas. Pero si llegaban a ser especies distintas, eso implicaba que entonces ese modelo, ese escenario implicaba que había habido una aparición de nuevas especies a partir de una única especie. Los pinzones de Darwin son uno de los ejemplos más emblemáticos de esta idea de evolución. Aparecen un montón de lugares asociados, digamos, después de esta imagen medio caricaturesca de la progresión de los monos hacia el hombre, lo siguiente que se con Darwin son los pinzones. Y en particular estos cuatro que forman una figura han sido digamos, parte de mucha gente que admira a Darwin, los toma como un símbolo, digamos, de la evolución del darwinismo, como método de ver la naturaleza, incluyendo arte. Ese tatuaje, que esta foto la bajé de internet, ese tatuaje es un tatuaje que se diseñó y se hizo una amiga y colega mía, que en su momento, digamos, que en algún momento fue visto y está como un ejemplo de ciencia y arte o de, digamos, representaciones de la ciencia en el arte y en la piel. También cuando llegó a Australia vio esa fauna singular. Todos saben que Australia tiene una fauna muy particular. Los mamíferos que tiene son todos marsupiales. Muchos marsupiales que hay ahí tienen formas muy parecidas a los placentarios que hay en otras partes del mundo. Australia es un lugar muy peculiar. Ahora sabemos que eso resulta de una historia de estar separada del resto de los continentes por mucho tiempo. Pero bueno, de nuevo, todo esto empezó a reforzar esta idea que tenía Darwin de que, bueno, sí, capaz que eso que se veía en los seres, en las rocas y en los procesos geológicos también se veía en los procesos vivos, orgánicos. ¿Hizo alguna relación entre los marsupiales de Australia y los marsupiales de las Américas? ¿O no? Probablemente, sí, pues ya se conocían, ya se habían descrito en ese momento. El Beagle volvió a Inglaterra en 1836. Cuando volvió, Darwin lo primero que hizo fue ordenar la parva de cosas que había juntado, a clasificar las colecciones, a mandarle a los expertos y a los, digamos, que iban a analizar los resultados. El naturalista de los viajes no era el que describía todo, no daba abasto. Generalmente juntaban en esas expediciones un montón de cosas y después volvían y en los países de orígenes los repartían y eso se encargaba otra gente de describirlos y de catalogarlos y guardar los tipos en los museos.
Darwin, una de las primeras cosas que hizo fue escribir y publicar el diario de su viaje. El diario se llama un libro que se llama El viaje del Beagle, que es este que está acá. Es un libro muy entretenido de leer. Es entretenido primero porque uno ve ahí un montón de las observaciones que Darwin fue haciendo y empieza a ver cómo va gestando tempranamente, pues este es un libro temprano de Darwin, esta idea de evolución. Pero además es un libro muy interesante porque mucho del libro transcurre en Sudamérica y específicamente en Argentina. Darwin recorre Argentina, habla con los gauchos, participa en una expedición que recorre el río Santa Cruz y quedan a un pelín del lago argentino, no llegan. Ellos querían descubrir la fuente del río y se pasaron un montón de tiempo viajando con mucho esfuerzo, remontando el río porque no podían ir en el barco y quedaron. Hay un libro que lo narra, que es por un escritor acá patagónico, que hace la cuenta que si hubiesen caminado entre 2 y 4 horas más del lugar a donde se quedaron, hubiesen visto el lago argentino. Y no se hubiesen vuelto sintiéndose derrotados, que nunca habían encontrado a dónde empezaba el río. El viaje del Beagle. Es un libro que es un clásico, lo van a encontrar disponible probablemente en varias traducciones o en inglés original, muy fácilmente porque es un libro que ya no es de dominio público el contenido. Probablemente lo puedan encontrar en alguna librería y la verdad que es un libro muy recomendable. Tiene ilustraciones. No me acuerdo si las ilustraciones son de Darwin, pero sí tiene algunas. Tiene una de un Yao Yao. A ver si no tiene muchas ilustraciones. Él viaja hasta la Patagonia. Tienen todo un evento, pues ellos están trayendo unos nativos, unos patagones, que en la expedición anterior juntaron en Tierra del Fuego y las llevaron a Inglaterra para civilizarlos, y ahora los llevan de vuelta para tratar de llevar la semilla de la civilización a los zonas. Hay un montón de anécdotas muy interesantes y después, hay un montón de cosas que por ahí no figuran en el libro, pero que los historiadores y los que hacen novelas historiográficas han escrito y que son muy interesantes de leer. Aparte reflejan muy bien el pensamiento y el modo de hacer naturalismo de la época y los choques que había entre corrientes filosóficas y conceptuales. Darwin lo primero que hace es publicar sus notas de geología y morfología. Él es el primero en explicar cómo se forman los atolones de coral, los arrecifes de coral, que son estas islas que se observan que son como en forma de anillo, que era como medio un misterio cómo se habían formado, porque era un basamento coralino, que era una estructura biogénica. ¿Y por qué con esa forma? Y él es el primero que dice, no, lo que pasa es que acá hubo un volcán que salió y que era cónico, y se formó toda una estructura de coral alrededor asociada a las profundidades menores, que es donde se puede formar el coral. Y después la erosión y los procesos geológicos que vemos hoy, con el tiempo se fueron llevando al volcán, que una vez que deja de estar activo, deja de seguir construyéndose, y entonces la erosión y la meteorización lo hacen polvo y se lo llevan. Y queda el arrecife, que como es autosostenido, se mantiene en el tiempo. Ese tipo de artículos son muy bien recibidos entre la comunidad científica, geológica y naturalista, y con lo que Darwin empieza ya a tener cierto renombre, pero de evolución todavía no dice nada. Mientras tanto, muchos de los expertos a los que él les manda las especies le confirman que sí, efectivamente, los pinzones y otras especies que él había encontrado son especies distintas. Efectivamente, él había encontrado que todos esos no eran simplemente variantes
de una misma especie, sino que eran especies distintas. ¿Sí? Y en esto se sigue buscando explicaciones y empieza a dar vueltas. En 1837, un año después de que vuelve, empieza un cuaderno que se llama, lo titula, un cuaderno, libretas sobre la transmutación de las especies. En la página 36 de esa libreta hay un dibujo muy famoso en el que él está tratando de pensar, bueno, dice, pensando sobre todo probablemente en las Galápagos, si esto fuese de esta manera, entonces probablemente si hay una sola especie única y después diverge, uno esperaría que primero diverja formando, digamos, linajes de descendencia distinta. Entonces lo piensa y finalmente boceta esto y escribe ahí arriba, yo pienso, y en vez de describir qué piensa, lo describe con una imagen. ¿Qué es esto que bocetó? Un árbol. Y más generalmente es un cladograma, ¿sí? Es el primer cladograma en el que expresa esta idea de que la evolución es un proceso de divergencia sucesiva, donde a partir de un único ancestro común hay una fuerza o un proceso que va haciendo cambiar en distintas direcciones distintos grupos de animales que se unen por un eje de ancestros de padre ascendiente y descendiente, y que va generando conjuntos que son distintas especies, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre especies diferentes que vienen de una misma y razas o variantes? Porque son los perros. Qué gran pregunta. El criterio que se usaba, había dos criterios. Uno práctico y uno morfológico o cuantitativo. El práctico era si se podían cruzar y dar descendencia fértil, eran de la misma especie, no importa cuántos distintos eran. Entonces vos tenías todas tus razas de caballo, todas tus razas de perro, todas tus razas de palomas, todas tus razas de gatos, pero ponías una hembra y un macho de cualquiera de esas razas y si lograbas que se aparearan, la iban a tener descendencia fértil. Mientras que especies distintas no mostraban eso. Vos ponías un burro y un caballo, podían aparearse, podían tener descendencia, pero esa descendencia era infértil, o sea que ahí quedaba. Entonces, si bien había una capacidad de lo que se llamaba hibridización, no había una capacidad de que esos dos grupos se mezclen, se entremezclen y se hagan uno solo, ¿sí? No podías salir a cruzar todo lo que te encontrabas para ver si eran especies o no. Entonces, la otra observación es que en general las especies naturales tendían a mostrar patrones de cosas similares, medidas y caracteres similares que eran distintas a las de otras especies, ¿sí? O había un salto de tamaño, y en general como que no había, si bien cada especie tenía como cierto gradiente de variación, nunca llegaba a otra especie. Entonces tenía dos especies muy parecidas morfológicamente pero de distinto tamaño, como por ejemplo dos especies de felinos. Finalmente había como, no había un continuo que cubría el tamaño que llegaba de una a la otra, había como una especie de vacío en el medio. Y ese vacío era lo que determinaba un poco que esas especies... En realidad eso es más lo que usamos hoy día. En ese momento juntaban poco de cada especie y esas cosas, ese poco era muy distinto a lo otro que habían juntado, que a lo que hacían es describían esto y decían esto es distinto a todo lo anterior que se conoce, nueva especie. Los expertos muchas veces conocían las posibles variaciones dentro de una especie y entonces podían decir, un experto en pinzones podía agarrar, estudiar los pinzones que Darwin le traía y decir, no, me parece que las diferencias entre este y este corresponden a diferencias entre especies distintas. Al año siguiente que Darwin hace ese dibujo, le llega una copia
de uno de los ensayos de Thomas Malthus, que Thomas Malthus era un sociólogo y politólogo. Thomas Malthus tiene fama moderna porque sus ensayos se dice que fueron leídos probablemente por Thanos. Thomas Malthus lo que afirmaba era lo siguiente. Decía, yo veo que las poblaciones, tanto animales como de personas, se reproducen de una manera geométrica. Es decir, que aumentan el número y ese aumento hace que la siguiente generación multiplique de nuevo por ese número y eso genera una curva que es exponencial, geométrica. Pero los recursos disponibles están limitados. O sea que va a llegar un momento en que una población va a agotar los recursos que tiene, ¿sí? Y si no hace algo, no pasa algo, básicamente los recursos no van a alcanzar para todos. Entonces pueden pasar dos cosas: o que se repartan equitativamente los recursos y a ninguno les alcance, y cada vez alcance para menos, o que haya algo, bueno, la segunda opción era que compitan por esos recursos y que solo algunos sobrevivan y hagan uso de esos recursos. Y entonces a la larga se mantenga la población estable. Malthus decía que en el caso de los humanos, los fenómenos que mantenían esa estabilidad eran las hambrunas, las guerras y otro tipo de grandes eventos que liquidaban un montón de gente de un saque. ¿Sí? Es el mismo principio que en el arco de las gemas del infinito, Thanos propone como la manera de salvaguardar el universo de la sobrepoblación. Dice, lo que decía era, si hay sobrepoblación, la única manera es resetear un poco el contador, y él lo que propone es un modo democrático de el 50-50 de chance de estar o de quedarse o irse. ¿Sí? Ahora, ese concepto que Malthus lo desarrolló para hablar de sociedades humanas, también aplica perfectamente, o incluso mejor, en los sistemas naturales. Ahora bien, Darwin siguió, a 20 años siguientes, Darwin siguió publicando geología, escribiéndose cartas sobre arrecifes, sobre percebes. Pero él siguió dándole vueltas al tema de la evolución. Como que él intercambiaba ideas con sus colegas a través de cartas y discusiones, pero nunca publicaba nada. Y todos sabían que él tenía algo. Y él decía que no lo publicaba porque estaba juntando más evidencia, como que él sabía que su idea era revolucionaria y que si no tenía mucha evidencia que la apoye, no iba a ser bien recibida. Y lo otro que tenía es que él sabía que las implicancias de su teoría iban a contramano de muchos de los principios fundacionales religiosos de la sociedad de ese momento. Hay un libro que se llama La tradición de Darwin, escrito por un autor local, que trabaja esta idea en una novela donde él dice que Darwin era muy amigo de Fitzroy era profundamente creyente y que en un momento le hizo prometer a Darwin, cuando veía cómo venía la mano, que no iba a publicar su libro, que no iba a dar a conocer sus ideas, por lo menos hasta que él se muera, porque temía las consecuencias para él y para su universo de esas ideas. Ahora, ¿qué pasó? 20 años es mucho tiempo, incluso en esa época. Mientras Darwin estaba dándole vueltas al asunto, otro naturalista inglés, Alfred Russel Wallace, había empezado a entrar en acción. Wallace ya de entrada, él era transformista. Wallace venía de una formación de librepensadores, más liberales, más revolucionarios, y eso lo llevaba naturalmente al transformismo. Cuando era joven, Wallace leyó a Malthus, leyó a Lyell e incluso leyó el libro del viaje de Darwin, el viaje del Beagle. Inspirado por todo eso,
Él viaja al Amazonas, sus propias expediciones, viaja primero al Amazonas y después al archipiélago malayo. Y cuando viaja, él ya está con estas ideas que había leído de Malthus, de Darwin y de Lyell en la cabeza, y ya empieza a hacer observaciones pensando en que esas observaciones van a servirle como para poner a prueba estas ideas transformistas. El viaje del Beagle. Principio de geología. Y el de Malthus, que no lo dije pero está acá en chiquito, se llamaba Un ensayo en el principio de la población. Y lo que hace él es describe lo que ahora conocemos como patrones biogeográficos. Él empieza a observar una diferencia marcada cuando pasa de un lugar a por ahí, en las islas, pasa de unas islas a otras islas y de repente cambia totalmente la fauna. Y como que la fauna de ciertas islas que están juntas se parece más a la fauna de Australia, mientras que la fauna del otro lado de una especie de línea imaginaria que él traza se parece mucho más a la fauna del sudeste asiático. Esa divisoria después se llamó la línea de Wallace, y que lo empuja a buscar explicaciones. Y en esas explicaciones empieza a pensar en mecanismos. Él durante todo este tiempo intercambia correspondencia con Darwin y básicamente llega a la misma idea que la idea que Darwin venía madurando en su cabeza todos estos años. ¿Qué pasa? Se precipitan los eventos. ¿Por qué? En 1856, 18 años después de que volvió del Beagle, Lyell se topa con un artículo de Wallace en el que empieza a leer en ese artículo un montón de las mismas cosas que Darwin viene diciendo y escribiendo, pero no publicando, por un montón de tiempo. Y le dicen a Darwin, che, este flaquito está por el mismo lado, va por esta también, ¿eh? Y como, bueno, a ver si publicamos. Así se les quedó citado. Casi. Eso es como se llama un parafraseo. Darwin no le da mucha bola. Es como que dice, bueno, sí, está bien, sí, no se preocupa mucho. Él, como se escribe con Wallace, piensa que, bueno, no va a ser una amenaza eso. En 1858, Darwin recibe un manuscrito, no publicado todavía, de Wallace. Básicamente Wallace le escribe y le dice, ¿qué te parece esto para publicar? ¿Dónde lo podría publicar? En el que básicamente Wallace describe el mismo mecanismo evolutivo que Darwin viene pensando todos estos años. Sus amigos ven ese manuscrito y le dicen, no, bueno, dale, ya está. De hecho, Darwin le propone a Wallace, le está por proponer a Wallace dónde publicarlo, porque le dice, bueno, sí, está bien. Y entonces, sus dos amigos, Lyell y otro científico que se llama Joseph Hooker, directamente agarran todo por las astas y dicen, bueno, no, basta. Toman la iniciativa y lo que hacen es, convocan una reunión de la sociedad linneana, que es la sociedad de naturalistas de la época, la más importante de la época, y convocan una reunión para presentar conjuntamente un anticipo de las ideas, digamos, de los trabajos preliminares de Darwin y de Wallace. Darwin no va a esa reunión porque en esa época su familia, que vive en un pueblo alejado de Londres, cae por una epidemia de escarlatina, y eso le impide totalmente, se olvida del tema. Entonces, en realidad, la teoría de Darwin, Wallace, la presentan Lyell y Hooker en sociedad en ese momento. Finalmente, un año más tarde, después de, creo que fueron 18 meses de escritura intensiva, Darwin publica finalmente su libro, que es El origen de las especies. La primera edición se agota el mismo día que sale. Tal era la expectativa que existía
por la obra de Darwin. Ya se había dicho, ya se había anunciado de qué iba la cosa. Y la sociedad estaba lista para su teoría. Este libro también es súper interesante, es un poquito más denso de leer que el otro. El otro es como más un relato de viaje. Este es un montón de ideas. Es súper interesante para leerlo porque acá aparecen un montón de ideas que no son solo las bases de lo que hoy hablamos cuando hoy hablamos de evolución, sino que aparecen un montón de cosas de ecología, de biogeografía, de comportamiento animal, de botánica. Es un tesoro leerlo. Es interesante. También es interesante leerlo críticamente, ¿no? Siempre hay que pensar el contexto de la época de quién lo decía, las cosas en las que Darwin no sabía y que se equivocó. Pero la verdad que uno lee estas cosas y piensa en qué momento se escribieron y lo compara con el conocimiento actual y la verdad que es dispú, ¿no? Qué manera de pensar, qué avanzado. Es fácil hacer lo que hacemos ahora y pensar lo que pensamos ahora con todo lo que pensó esta gente antes. Por eso es muy importante leer, cuando dicen lean los clásicos, lean las obras clásicas, lean las obras fundamentales. No solo porque se lo diga porque forma parte del conocimiento escolástico que uno tiene que tener, sino porque la verdad es que hay un montón de ideas que están ahí y muchas veces hay ideas que no se han vuelto a explorar, o se han explorado probablemente o se han dejado de lado, y que quizás hoy con lo que sabemos hay preguntas que quedan en esos libros que hoy las podemos responder. Y si hay algo que siempre tiene prensa es cuando alguien publica un trabajo en el cual recupera, reaviva, reafirma o discute una de las ideas de Darwin o de alguno de estos otros grandes clásicos y próceres de la ciencia. Básicamente lo que propone la teoría de Darwin-Wallace es que los organismos cambian con el tiempo. ¿Sí? Era una hipótesis transformista. Y lo que dicen es que ese cambio no es aleatorio, no cambian en cualquier dirección, sino que cambian en una dirección que mejora la capacidad de los organismos para sobrevivir. Y eso es lo que ellos llaman la adaptación. ¿Sí? Ese fenómeno donde vemos que los animales tienen estructuras que a veces de un modo sorprendente y maravilloso funcionan para que esos animales sobrevivan, mejoren su ambiente, son las adaptaciones. Y lo que ellos proponen, o sea, la adaptación es el fenómeno que ellos están observando. Y la explicación, la causa eficiente de esas adaptaciones que proponen es un proceso que ellos denominan selección natural. ¿Por qué la denominan selección natural? En contraste con otro término que es la selección artificial. Desde hace miles de años el hombre ha domesticado algunas especies y ha mostrado que por un proceso de seleccionar quiénes sobreviven y quiénes no, puede ir cambiando y modificando la morfología de esas especies. Se ve en las razas de caballos, en las razas de vacas, se ve, en ese momento había un auge de la cría ornamental de razas de palomas, se ven las razas de perros. Él decía, ¿por qué si el hombre puede modificar morfológicamente en el lapso de una vida un linaje de una especie doméstica, por qué con los millones de años que nos dice el uniformismo que tiene la Tierra y la vida en la Tierra, ¿por qué no va a poder ocurrir lo mismo naturalmente? Ellos proponen 4 premisas de las que surge la evolución, el proceso de selección natural. El primero es la observación de que hay sobreproducción. Casi todas las especies producen más descendencia que la que puede llegar a sobrevivir hasta la edad adulta. Puede ser desde un humano, que en esa época todavía cada pareja solían tener bastante más que 2 hijos,
y la mortalidad infantil era bastante alta, hasta un insecto o un animal marino que ponen miles o millones de huevos, de los cuales solo unos pocos llegan a adulto. Entonces, la primera observación es esa: hay sobreproducción. Hay mucho que no lo logra, muchas crías de una determinada camada que no lo logran, la mayoría no lo logran. La otra observación es que dentro de una camada no todos los individuos son iguales. Hay variación, incluso a partir de los mismos padres. ¿Por qué? Darwin no sabía. Él lo que veía es que, o sea, el modelo que tenían de herencia, este modelo de mezcla, donde pensaban que los descendientes tenían una mezcla de los caracteres de los padres, debería darte, si con los mismos padres, todos descendientes iguales. Y no era el caso, nunca fue el caso, no era el caso ni en los humanos ni en los animales. Y lo otro que seguía, y que esto un poco lo sacaron de Malthus, pero que también se observa en la naturaleza, es que los recursos son limitados. O sea, por más que sean abundantes, siempre son limitados, no son infinitos. Y los organismos, si se reprodujeran y crecieran en número constantemente, tarde o temprano agotarían los recursos, con lo cual, tarde o temprano, los recursos se vuelven limitantes y tarde o temprano va a tener que haber competencia. Entonces los organismos compiten entre sí por recursos limitados. Y la última premisa es que para poder llegar a reproducirse y dejar descendencia, primero hay que sobrevivir. Sobrevivir al desarrollo, a la vida temprana y a la madurez temprana, hasta el punto de poder lograr encontrar una manera de reproducirse y dejar una descendencia. ¿Sí? Aquel que se moría antes de dejar descendencia no podía pasar ningún tipo de herencia. Aquellos que podían dejar descendencia pasaban esa herencia. Entonces, si hay rasgos dentro de esa variación en una cohorte que te ayudan a sobrevivir mejor, te dan más chances de llegar a sobrevivir al punto de reproducirte, y por el contrario, hay otros rasgos que no te favorecen y que te dificultan, va a ser más probable que aquellos individuos que tengan rasgos favorables sean los que sobrevivan y sean los que dejen descendencia. Y por lo tanto que esa descendencia tienda a heredar los rasgos favorables de ese conjunto que sobrevivió. Esas son las premisas y es el funcionamiento y la lógica básica del proceso de selección natural. Es muy similar a lo que hablamos el otro día del mundo de ARN, donde tenía esas moléculas que competían entre sí por recursos limitados y solo las que eran mejores copiándose sobrevivían y a su vez formaban moléculas que eran mejores en general copiándose y las que eran todavía mejores en las que después formaban, digamos, las iban copando el conjunto de moléculas. ¿Sí? La mecánica es la misma, la idea es la misma, es el proceso de lo que llaman selección natural. Esto es súper importante. Es fundamental el concepto de selección natural. ¿A alguien le queda alguna duda de cómo funciona? Bien. Entonces, lo que veían ellos, lo que dicen es que la selección natural incrementa los caracteres favorables, reduce los caracteres desfavorables, porque los que tienen los caracteres favorables es menos probable que los pasen una descendencia porque no la tienen esa descendencia. Y lo otro que se concluye es que si vos tomás individuos de una misma especie y los separás en ambientes distintos, o se separan solos, por ejemplo, porque un grupo cruza una cadena montañosa y queda al otro lado y ya no, como es difícil cruzarla, ya no se intercambian. Lo que va a pasar es con el tiempo, como hay ambientes distintos de cada lado de esa cadena montañosa, de esa barrera o de esos ambientes, cada uno de estos dos grupos va a empezar a acumular diferencias porque van variando en direcciones distintas, ¿sí?
Y esta acumulación es lo que genera esta divergencia de linajes. O sea, esto no ocurre en la vida de un individuo, sino que ocurre a lo largo de generaciones y generaciones. Esas generaciones conectadas por una línea de ascendente y descendente son lo que llaman los linajes, ¿sí? En el mismo sentido que se hablan de los linajes de familiares, se habla de los linajes de animales. Y esos linajes van cambiando y llega un punto en que son tan diferentes que si los pusieras juntos de nuevo ya no se cruzarían, y en ese momento se han formado especies nuevas. Ese modelo de formación de especies, ese modelo de separación por divergencia de linajes, es lo que se llama, no en ese momento, que se llama después, cladogénesis, la formación de clados, de nuevas ramas de este árbol. Una cosa interesante es que Darwin, si bien tiene este concepto tan fuerte de ramificación, de evolución que genera diversificación por ramificación, él no tiene ningún cladograma en ninguna de sus obras publicadas. Ese arbolito que está ahí es lo único que hizo con esa forma y está en una libreta que podría ser equivalente a una de las libretas que ustedes están usando ahora. ¿Fue el primer árbol cladograma del que se sabe? Fue el primer cladograma aplicado a explicar un fenómeno evolutivo de divergencia. Bueno, último tramo. Hasta acá, entonces,